Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada. Yo soy Sandy Mora. Estamos aquí para sacarle jugo a la vida. Y el día de hoy estoy muy contenta de tener como invitada en este episodio a Rocío Gómez Vallarta, conocida por sus amigos como Marichu Gómez Vallarta. Estoy muy contenta de que esté aquí por muchas razones. Desde hace mucho queríamos hacer algo juntas. Se han atravesado varias situaciones en medio que ya platicaremos. Pero bueno, les voy a platicar un poco de Marichu. Ella es terapeuta familiar, es empresaria profesional de mercadeo en red y es creadora del triángulo terapéutico de alimentación consciente, medicina ortomolecular y bioquímica de las emociones, que está bien interesante este acercamiento que está teniendo Marichu hacia cómo trabajar como un tema de salud integral. Entonces, Marichu, bienvenida, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Andy. Gracias por la invitación y gracias por esta presentación. Aquí estamos. Pues vamos a entrar en materia y lo primero que me gustaría preguntarte para entrar en contexto de estas situaciones que platicábamos que se han estado atravesando en el camino, además de la pandemia, encima de, ¿cuáles son estos limones que la vida te ha mandado? ¿Cuáles son estas situaciones adversas a las que tú te has visto enfrentada más fuertemente en tu vida y más recientemente? Bueno, lo más recientemente tiene que ver con un tema de salud, con estar viviendo y siendo acompañada por un resbalón que me robó la salud por algunos días, ¿no? Con una enfermedad crónico-degenerativa que me acompaña desde los 12 años, que es el lupus. Y entonces hubo gente que me decía, oye, yo no sabía que te ponías así. No, pues yo tampoco. O sea, esto es nuevo completamente. Este limón es nuevo completamente para mí en términos de qué hago con él, cómo lo corto, cómo lo exprimo y cómo le saco jugo. Bueno, este gran suceso es que a inicios de julio, pues empiezo a tener como unos pequeños dolorcitos en la pierna y cuando voy al doctor, pues ya no me deja salir y me dice operación así ya hoy, ahorita. Me internan y el tema es que yo estuve tapada el 80% de mi cuerpo con trombos por todos lados. Y entonces, pues fue algo muy riesgoso y muy peligroso. La verdad es que yo siempre he pensado que cualquier situación de salud o de vida, pues tiene su proceso y lo pasas y después next. Entonces yo no le di el valor, no el valor, sino el tema de como de gravedad. Entonces, al no darle como ese volumen a la situación, pues lo viví, estuve en la terapia, regresé, estuve casi un mes en el hospital, etcétera. Pues es un tema de activación del lupus y que he aprendido a convivir con ella, con altas y bajas, y siempre he dicho que de eso no me voy a morir, sino de otra cosa, o de viejita, o dormida, o no sé. El punto es que del 10 de julio para acá ha sido un tema de aprendizaje, de compartir, de relectura, de decidir cómo voy a vivir la segunda parte de mi vida. En un reingreso al hospital, estoy en el túnel blanco que cuenta mucha gente. Elijo quedarme y vivir de otra manera, como más tranquila, como viviendo también esta vulnerabilidad o resiliencia que viene en tu libro que amo, tu libro aquí, La Alquimia Emocional, me encanta, ¿no? Estoy releyendo algunas partes justo para una conferencia que me pidieron. Y luego empiezo a publicar y a compartir en las redes y encuentro una vocación nueva como de compartir, e inclusive escribir también un libro en donde la gente que quiera también en el Instagram, que estoy como Marichu Diamantosa, todo agosto empiezo a compartir diario 3-4 minutos de algún tema, en donde veo el efecto y la importancia de compartir estos limones, que me encanta tu analogía, con otras personas que están esperando un mensaje para tomar decisiones, para reflexionar, para llorar, para compartir. Y entonces me voy por ahí y me impacta el efecto que puede tener la historia de una persona que elige compartir. Y que lo puedes hacer hoy a través de las redes, de los WhatsApps, del Facebook, del Instagram, de un libro, de las pláticas, etc. Estos espacios me gustan, que la gente tiene elección de seguir escuchando o no, tiene elección de seguir a una persona y que le añada valor. Y como tú, que te admiro muchísimo, pues de compartir a través de escritos o de estos espacios cosas que nos puedan dar trascendencia, ¿no? Vocación, profesión, trascendencia, pues, amor por la vida, vivir esas montañas rusas emocionales en donde pues vives momentos fuertes, ¿no? Y ninguno es más fuerte que otro, o sea, son momentos diferentes, ¿no? Lo que tú viviste con tu salud, lo que vivo yo con el lupus,
lo que vive la gente con una gripa, con 3 síntomas del COVID. O sea, es tan fuerte o tan importante como lo que pude haber vivido yo. Pues en medio de todo eso, uno elige rehabilitarse o quedarse de víctima, uno elige ser responsable o seguir compartiendo. Uno elige que los limones se pudran o hacer una limonada y ponerle más o menos azúcar, ¿no? En este tema de la alimentación consciente yo ya no tomo azúcares desde hace mucho, pero ahora con un tema de úlcera, pues también me la quitaron. Es importante ver también cómo los alimentos tienen un efecto directo en lo que piensas y en las serotoninas, en la alegría, en el antidepresivo, ¿no? Como lo que comes, cómo importa. Y yo no había tenido esa conciencia antes hasta ahora. Sí lo sabía, pero no lo había vivido como de, a ver, si te portas bien en esto, puede haber una mejora acá. Y ya lo sabías. Es mejor comer una lechuga que un chile relleno empanizado con triple queso, ¿no? Ahí se me hizo agua la boca. ¿No? Oye, Marichu, en este suceso que platicas que no le diste mucha importancia, sin embargo, sí estuvo grave la situación. Y evidentemente, como mencionas, ¿no? Seguro estuviste altas, bajas, a pesar de que tienes esta cantidad de herramientas grande de poder tener una mentalidad mucho más positiva, de que todas estas herramientas que has ido acumulando a lo largo de tu vida, de alguna manera, hoy dices, es momento de sacar la caja de herramientas. ¿Qué pasa en esos momentos oscuros y de qué te agarras para poder salir de ellos, para poder, en ese momento donde dices, sí, estoy triste, estoy muy asustada, estoy muy frustrada, el tema, obviamente, físicamente te viste muy mermada, entonces, ¿cómo sobrellevas eso? ¿De qué te agarras para empezar a salir de ese túnel que no es el túnel del que decidiste salir con mucha claridad, sino el túnel ya estando aquí, quedándote aquí? Mira, para mí la amistad es el valor más importante que hay en mi vida. Creo que lo aprendí desde chiquita en un contexto de un colegio teresiano. En ese contexto teresiano aprendo mucho sobre la amistad, sobre el crecer en equipo. Mis amigos de vida empezaron ahí, ¿no? A los 7 años, a los 8 años. Y después en La Salle también es un tema de crecer en comunidad, y después veo que cuando hay un tema de crecer en bolita, creciendo en bolita, que es uno de mis hashtags, la gente sale más rápido. Bueno, yo, hablando de Marichu. Y desde el primer día yo tuve gente que estuvo ahí todos los días, o hablando, o presente en el hospital, o haciendo cosas, o resolviendo. En los momentos de montaña rusa yo salía más rápido porque no había 1 o 2 personas, eran a veces 15 personas por día que estaban ahí al pendiente. Y cuando llegué a casa, hubo muchas personas que trajeron despensa, fruta, verdura, huevos, medicina, papel de baño, lo que quieras, como regalo. Entonces, primero me agarro del valor de la amistad, me agarro del valor de la comunidad, de hacer equipo, me agarro de un valor de elegir otra vez un tema de vida espiritual, ¿no? Como buscando otra vez como una conexión, de hacer meditación, agradecimientos. Mencionaba yo en mis reflexiones de todos los días de agosto que están ahí en Marichu Diamantosa, mencionaba yo el libro de la magia como un libro donde aprendes a agradecer absolutamente todo lo que ocurre en tu vida y que se haga hábito. Entonces también el agradecimiento fue algo que me ayudó en esas subidas y bajadas a mí. Yo hoy por hoy, si me estoy durmiendo y son 12:30, 1, y no he hecho el agradecimiento, me levanto y los hago por escrito de 10 a 15 por día. Cuando empecé el libro de la magia dije, pues de 10 a 15 se me van a acabar el tercer día, pero todos los días hay muchísimas cosas que agradecer. Así y el ponerte en la vibración de agradecimiento hace que en esos momentos sea más fácil subir, porque te pone en un tema celular y de espiritualidad y de un contexto donde es más fácil salir de un momento gris, ¿no? Creo que la gratitud es un sintonizador interno muy, muy importante y que verdaderamente tiene un poder enorme de sanar y de ponerte en un lugar tanto mental como emocional como espiritual, como dices, como muy alineado en positivo. Y evidentemente eso cómo ha hecho que puedas ver las cosas desde otro lugar y poder hacer estas reflexiones. ¿Qué papel juega la gratitud en este poder verlos, encontrar los regalos ocultos y entonces poder hacer todos los días estas reflexiones frente a lo que estás viviendo cotidianamente, pero que son reflexiones de vida para ti y para cualquiera? Uh-huh. Sí, a mí me llamaba la atención que yo hacía una pregunta o dejaba una tarea, ¿no? Así como yo les sugiero que hagan esto, y mucho era del agradecimiento, otro era de lecturas y otras eran preguntas abiertas, y la gente me mandaba su tarea.
por mensaje directo, los que tenían mi WhatsApp al WhatsApp. Un amigo hasta me dijo, mira, aquí tengo cada vez, yo estaba esperando la tarea para ir y apuntarla y hacerla, ¿no? Yo dije, jamás, de verdad, jamás pensé que 3, 4 minutos llegaran a impactar a que las personas pudieran hacer como una reflexión como de desarrollo humano, ¿no? Como de un diplomado interno de 30 días en donde había algo que hacer todos los días. Y mucha gente me decía, oye, ¿y cuál es el libro? ¿Y quién es el autor? Y mándame la foto. El libro se llama La Magia. Y al final te vas quedando con el hábito. Yo hago los agradecimientos de forma mental a la mañana y escrita a la noche. Lo sugiero muchísimo. Y como dices tú, como que te va alineando, porque entonces entre la amistad, el agradecimiento, el crecer en bolita, el ir descubriendo una vocación nueva a la mitad de tu vida, pues te da otro sentido, ¿no? Y tú eliges si lo compartes o no. Y no tendría que compartirlo la gente a fuerza, o sea, es algo que a mí se me da, que pueda tener menos muletillas, que pueda manejar un escenario, que pueda compartirlo. Es un don que me dio la vida o que me dio Dios, como lo quieras llamar. Y entonces, pues me siento hoy invitada a seguir compartiendo. Y es un tema de compartir, no tienes que tener lupus y tienes que estar en el hospital para ir decidiendo cómo vivir tu vida. El tema de estar el 80% tapada con trombos, mi primera reflexión es, metafóricamente, ¿qué ideas te tapan tus objetivos, ¿no? ¿Qué ideas o qué personajes en tu vida no están dejando que fluyas? Cuando a mí no me llegaba sangre y aire al cerebro y al pulmón, pues también tus ideas tienen oxigenación para poder hacerse vida. Entonces, la reflexión es esa, ¿qué te tapa en tu vida? Y cada cosa tenía una analogía. Lo que me funcionó a mí es esto que te comparto hay gente que no tiene tantos amigos como yo, pero no importa, o sea, puedes elegir tú contigo mismo qué conversación tener, pero es un tema muy personal. Una de las características que ya está comprobadísima científicamente es tener una red de apoyo o una comunidad inevitablemente favorece el que seas más resiliente y el que puedas sobrellevar la situación más fácil. Y eso implica, uno, mostrarte vulnerable, no tener miedo a ser quien eres y mostrar todo lo que traes, lo bonito y lo feo, porque desde ahí conectas mucho más profundamente y entonces esta red se hace más fuerte. Muy flexible, pero de acero, diría yo. Y por otro lado, también tener la humildad de decir no puedo, acepto y agradezco. Entonces, creo que ha sido ejemplo viviente también de cómo el tú siempre mostrarte abierta, mostrarte vulnerable, mostrarte generosa con lo que vas aprendiendo para compartirlo con los demás, obviamente tiene un efecto que, como dices, nunca te esperas el impacto que puede tener en la vida de alguien, pero a mí me parece maravilloso y se me hace un gran regalo el que otras personas podamos aprender a través de tus experiencias que han sido fuertes, pero que claramente has sabido, y eso me ha encantado, claramente has sabido cómo vincular el suceso de hoy, ¿no? La frustración de no haber podido pararme a caminar con, ok, ¿a ti qué te está impidiendo pararte? ¿Dónde está esa fuerza que te está haciendo falta? ¿Dónde está la perseverancia, la paciencia, la fe? Ha sido muy, muy enriquecedor. Dentro de estas reflexiones y dentro de estos regalos que has encontrado y aprendizajes que has tenido, o que has de alguna manera como capitalizado, yo me imagino, tú me dirás, como que has ido uniendo los puntos de todo este aprendizaje teórico que has tenido, de todos estos libros que has leído, de todos estos cursos que has tomado, con tu vivencia personal y de repente poder hacer ese vínculo para llegar a estas reflexiones. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues ahorita que lo dices, de hecho hay un amigo coach que admiro mucho, que me decía que primero era muy vivencial lo que compartía y de repente se me estaba saliendo lo académico, ¿no? Porque no lo puedo sacar. No lo puedes evitar. Sin embargo, creo que las reflexiones que tuvieron más impacto eran las o donde se te quebraba la voz, donde estabas más vulnerable, donde el pelo estaba así todo parado y donde estaba así con la papada a lo máximo y no me importaba. Y había ahí como un tema de conexión y confianza a cuando yo empezaba a mencionar a un autor que no podía no mencionarlo, sin embargo el efecto de conexión con la gente era otro. Ahora que estoy viendo lo de escribir mi libro, de hecho eso es un dilema, ¿no? O sea, cómo en algunos capítulos separar la parte académica y en otros dejar la pura vivencia. Se unieron de forma como muy espontánea, Sandy. Cuando yo quise hacerlo, cuando yo quise poner un autor o un concepto y la vivencia, estaba muy, muy forzado.
Y cuando empezaba a decir las cosas y a poner en la narrativa, que es lo que yo uso en terapia, cómo vas uniendo puntos de vivencia hasta hacer una historia que te hace autor de tu vida. Cuando no pensaba en la parte como académica y del autor y del concepto, todo se iba cuadrando. Fue algo que no era planeado. De hecho, cuando iba a hacer el video decía, ¿qué hubo de aprendizaje el día de hoy? Y entonces ponía play y me arrancaba. Los últimos, donde ya estaba yo quizá menos vulnerable, pues sí apuntaba 3, 4 ideas, ponía el papelito acá junto a la cámara, pero sí me di cuenta de esa diferencia, que lo que yo podía unir de forma más espontánea era la parte de voy a poner play y voy a compartir una experiencia de hoy. ¿Cómo va? ¿No? ¿Cómo va? Y justo ayer que vino una persona también aquí a visitarme, le decía, es que ahora sí me fijo más como en cómo me veo, cuando antes esos días no me importaba, porque era, pues, cómo es, cómo está viviendo Marichu esto en el hospital. Y la segunda vez, ¿no? O sea, porque salgo del hospital y luego regreso por un tema cuando pierdo la mitad de la sangre completamente por una úlcera. En esa regresada está como más vulnerable y vuelve a haber episodios de así es Marichu, así estoy viviendo, qué efecto tiene en ti. Y de hecho decía varias veces, lo único que te pido es que evites pensar, pobre Marichu, porque no era para ponerme de víctima y que la gente me echara porras de, pues es que ánimo, estamos contigo, sino era un tema de me está pasando esto cómo repercute en ti. O sea, por favor no me veas así. Y creo que lo logré. Fácilmente te puedes poner cuando vives una enfermedad en una postura de víctima. Aunque claro. lo tengas muy consciente, es bien fácil ponerte ahí. Y creo que logré mi objetivo, de juntar esos puntos que tú me dices al hacerlo así como va, por compartir, por amor, las ideas que vienen. Y te digo que ese me parece un don. Claro. Y eso fue lo que me hizo unirlos, hacerlo de forma muy espontánea, pensándolo menos y con el corazón en la mano, ¿no? Con una alquimia emocional muy clarita, que la tengo ahí Súper clarita. trabajada desde el mapa de mis deseos, que he trabajado contigo desde hace 2 años, taller que súper recomiendo con Sandy, ¿no? Y que se va actualizando, ¿no? Entonces, Es correcto. una de las herramientas también es eso, lo que aprendí contigo, mi brújula. Ese Hacerle GPS caso. interno, ese GPS interno, y yo lo veo clarísimo en cómo lo que comunicas, la claridad que tienes de hacia dónde quieres ir y por qué quieres ir Ok, hacia dónde quieres ir. Esa es la gran diferencia, que yo te aplaudo gracias. el haber mantenido, o sea, el mantener esa claridad y tenerla firme y presente todo el tiempo y estarla mencionando e integrarla en tu imagen de marca y en tus hashtags y en todo, porque eso te mantiene en el camino que tú necesitas caminar para sentirte plena y se ve a pesar de la situación, de la circunstancia, del tropezón, del megatrancazo que te tocó, ¿no? Y sumado a la pandemia, yo veo una consistencia y una coherencia y una congruencia bien importantes que de verdad me da muchísimo gusto ver y que además admiro mucho. Y me encantaría que nos pudieras compartir de todas estas reflexiones y de todos estos aprendizajes que haces y compartes a ti, Marichu, ¿cuáles son los grandes, grandes regalos de este periodo? El tener espacios para replantearme, por ejemplo, el tema de vivir con calma, que lo sigo aprendiendo, ¿eh? Así, ¿cuál es la prisa de si llego 2 minutos tarde? ¿Cuál es la prisa si tocan el timbre y me tardo 2 minutos en contestar? O el problema si un producto de DHL no llegó y después me lo envía. Yo soy mucho de agenda y eso me da estructura, pero también me ha dado mucha rigidez, por ejemplo. Y uno de los aprendizajes es, pues mira, aprende a disfrutar más la vida. Yo decía, estoy a la mitad de mi vida y una amiga me manda un hashtag o lo puso público, no me acuerdo. ¿Y quién te dice que mañana no acaba la vida? ¿No? Dije, bueno, desde lo que debería de ser, si me muero a los 90 y tantos, pues estoy a la mitad y entonces elijo vivir de esta otra forma cuando me regreso del túnel blanco y digo, hay cosas que no me gustan y entonces quiero hacerlo diferente. Entonces, una es como disfrutar más, como reír más, poder estar abierta a otras posibilidades, ¿no? Porque yo estaba terapia, mercadeo en red y como que no me salía de ahí. Entonces ahora estoy contemplando otras cosas que pueden ayudarme y ayudar a otros y eso no lo había visto antes. Entonces uno es la parte de no pasa nada, ¿no? O sea, ¿cuál es el peor escenario? Lo manejo mucho en terapia, lo pregunto mucho a mis clientes, a mis pacientes. ¿Cuál sería el peor escenario? Y entonces ahora me lo pregunto a mí. ¿Cuál es el peor escenario? Ah, pues no pasa nada. O sea, sí pasan cosas, ¿no? Pasas, sientes, piensas. No es la rigidez de antes. La otra es, yo creo que una de las razones por las que al final se dieron las trombos es por no haberle
dado importancia a un aparatito que tenía que comprar hace mucho, como por un tema de después. Y entonces, como ahora es lo que te dice el médico, y si tú quieres sumarle otras cosas, pero es lo que te dice el médico. Entonces ahora me saco sangre todos los días con así una agujitita y vamos revisando cuánto necesito de medicamento. Ese es mi seguro de vida y es como integrarlo ya a mí, a mis viajes, a mi vida, a mis noches. Y entonces ahora integro como el tema de salud que siempre ha estado presente, pero con una conciencia diferente, como respetando más esa parte. Yo tengo muchos sueños por ahí como apuntados, los voy a priorizar. Hace poco volví a ver a Lindo Peirón en Recalculando, ya la había visto, la volví a ver con mis primos, y me acordé cómo está esta parte del pensamiento mágico pendejo, ¿no? Entonces yo soy mucho de hacer soñógrafos, pero también hago soñógrafos y hago el plan, la meta, el objetivo, hacia dónde voy, de herramientas, con qué equipo, o sea, hago todo el tema. Y también veo que en algunos puntos de mi vida me quedaba con el tema de si lo pienso ocurre, si lo pongo en el soñógrafo. Va a llegar. Y sabes qué, que yo tiendo mucho a eso y entonces me gusta ir a talleres, ¿no? Entonces tu taller, por ejemplo, si no lo hago vida y no reviso la brújula emocional con acciones, ahora que pongo un llamado a la acción en cada uno de mis mensajes en Facebook, si no hay esa parte, pues estoy con un pensamiento mágico pendejo, que además como me encanta y la gente también le encanta como lo digo quiero ser más cuidadosa porque no quiero compartir esa idea. No es esa idea más todo un tema de estrategia y de objetivo que puede ser que la gente logre sus metas y que sea autor de su vida, que es el principio de la narrativa. En este tema del pensamiento mágico pendejo, yo por ahí lo menciono en el libro, ¿no? Me parece que tiene una parte muy positiva. Sí. El tema es que no se quede en lo pendejo, pero el pensamiento mágico no es que sea malo, es malo cuando te apendejas. Y vamos para ponerlo, el pensamiento mágico, yo lo llamo pensamiento mágico posibilitante. ¿Por qué? Porque me pone en un lugar, imaginariamente me pone en un lugar donde quiero estar. Ahora, el tema es, para que no se quede en lo pendejo, como dices perfectamente, es cómo lo aterrizo y qué tengo que empezar a hacer hoy para que eso sea una realidad. Uh-huh. Y no se quede acá en el etéreo. Claro. Mundo mágico del color, que si me siento nada más esperar a que toque el príncipe azul en mi puerta, claro, pues evidentemente muy difícilmente va a suceder. Y en ese sentido, Marichu, me gustaría que nos comentaras el tema de la constancia, de la perseverancia y de esa visión, y de que con todo y tropezones, ¿cómo le haces para mantener ese combustible para no tirar la toalla? Mira, estoy tomando una terapia que también es como con imanes y con recodificación, y hay como 4 pasos. Primero, tú te sientas merecedora de eso, ¿no? Entonces, cuando yo digo de la salud, me siento merecedora de la salud, no es suficiente, me quedo en ese pensamiento. Soy capaz de hacer cosas para tener esa salud que me merezco. Después es un tema de mantener, ¿y qué hago para mantener eso que soy capaz y que sí me lo merezco? Y después es la trascendencia. Esas 4 cosas las he ido trabajando con todos estos puntos del círculo de la vida que usan mucho los coachings de vida, ¿no? En donde en cada área, ¿no? La económica, la personal, la de salud, la de los familiares, la del profesional, de qué soy merecedora, que muchos libros te dicen, es que es un tema de merecimiento, me parece incompleto. No, es que con que sepas que eres capaz, está incompleto. Y lo que tú me dices es el tercer paso. ¿Y cómo lo mantienes? Y hay ciertas actividades. Entonces, bueno, ¿y cómo mantengo el tema de la salud? Bueno, pues sigue comiendo frutas y verduras, entre más crudas mejor, Oye, y la parte celular, pues no dejes la vitamina D y entonces tu omega por esto, y el doctor además te dijo que tomaras estos 3 y los tienes que tomar como suplementación. Y, oye, ¿y qué tengo que hacer para el tema de la amistad? Pues regar a mis relaciones. Y hay relaciones que estoy regando de hace 20 años, pero el volver a conectarnos es como de repente la plantita, ¡fum! O sea, hay un rosal completo y era así, pero se está regando. Y ya después la trascendencia la veo clarísimamente, en mi caso, con la parte de cómo hay personas que por estar viendo los mensajes están haciendo cosas en ellos. Y ahí está la trascendencia. ¿Cómo lo mantienes? Pues con actividades que hay por consecuencia de que yo ya me la creí y que soy capaz. Sin esas 2 va a ser difícil que, bueno, ¿y mantener qué? Porque entonces otra vez caería en el etéreo. Pues mantenerte bien. ¿Y qué es bien? Mantenerte saludable. Para mí es distinto que para Sandy, y que para mi hija, y que para mi mejor amigo, ¿no? Es distinto, pues porque tenemos diferentes células y pensamientos, y la física cuántica actúa diferente, y algunos son muy espirituales y otros no, y todo es perfecto al final. Entonces, ¿cómo lo mantengo? Con conciencia
Conciencia de la alimentación, conciencia de las ideas, conciencia de lo que merezco. Y conciencia de que después de que lo mantengo, el tema de la trascendencia, yo creo que te da un estado de felicidad y de agradecimiento constante, donde ya es un hábito. Porque ahí es donde adquiere sentido todo lo que estás haciendo. Ahí adquiere sentido. Todo esto que tengo que volver un hábito y que tengo que hacer en repetidas ocasiones y que a veces pesa, pero que tengo la autodisciplina de hacerlos, si no tienes ese propósito de trascendencia enfrente de ti, se vuelve un sinsentido y luego por eso también lo botamos, ¿no? Entonces, justo ahorita que dice el tengo que, Odín Dupeirón dice tengo que nada, ¿no? Nada más que el lenguaje nos atrapa. De repente yo digo tengo que, no tengo que nada, porque entonces vamos eligiendo, ¿cierto? Pero sí, a veces uno, si quieres llegar a esto, tienes que. Si quieres bajar de peso, pues deja de comer 8 tamales verdes con pollo en la noche. Pero si lo eliges, entonces se va haciendo un hábito como más así fluido. Y cómo el lenguaje de veras construye realidades, que es otro tema. ¿Qué aspectos, así como highlights, nos podrías decir que este tema de la bioquímica de las emociones y de la narrativa ayudan para estos momentos donde nos sentimos vulnerables, donde nos estamos empezando a sentir víctimas? Claro. Mira, la bioquímica de las emociones sería como la parte de la terapia, ¿no? En donde cuando tú tienes ciertos pensamientos o acciones en tu vida, vas a generar más o menos serotonina, más o menos ciertos neurotransmisores que te pueden acercar a un estado de felicidad o a un estado de tristeza o de depresión. Cuando tú cuentas una historia, o cuando la gente en terapia me cuenta una historia, uno va viendo si te estás posicionando como víctima o como responsable. Esa es la primera. La otra es cómo estás contando tu historia, porque si tú no eres el actor principal, entonces estás cediendo a otros y no puede haber felicidad. O sea, estás viviendo la historia de otra persona. O sea, ¿qué cuento te estás contando? Cuando tú en la bioquímica de las emociones puedes anexar alimentos, ¿no? Algunos son plátanos, en otros son aguacates, en otros son algunos productos como probióticos, omega o calcio, magnesio, silicio. Hay estudios en revistas arbitradas que te van diciendo cómo eso genera más serotonina. Por ejemplo, yo pensé que todo el neurotransmisor estaba en la cabeza. Resulta que el 80% de muchos neurotransmisores están en el intestino. Sí, necesitas probióticos cuando estás deprimido. O si tomas más probióticos, te vas a deprimir menos, ¿no? Primero es como la narrativa, después es, bueno, ¿y qué es? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Qué tanta azúcar comes? ¿Cómo están los carbohidratos? Y si estás dispuesto a anexar algún suplemento que te ayude en este triángulo que se va conectando y que cuando tú mejoras un área, pues las otras dos se mejoran. Lo he visto en muchísimas, ahorita con depresión, ansiedad, la gente pasa del me quiero matar más rápido que antes, cuando hay un tema de hablarlo diferente, de tomar alguna suplementación y de comer diferente, ¿no? Digo, yo no te digo que no consuma nada de azúcar, pero mucho menos azúcar. Yo la saqué hace 1 año y medio de mi vida. Y si hay un pastelito, pues bueno, está bien. No le pongas azúcar al café 2 semanas y ve la diferencia, si es que le ponías siempre, ¿no? Y entonces metes fruta o verdura cruda y ves la diferencia en la digestión, en el ánimo, en los niños que están como tristes también. Puedes ver muchísimos cambios cuando empieza a ver más serotonina. Tú pones neurotransmisores de la felicidad y aparecen muchas cosas en Facebook, muchas cosas que no están arbitradas, pero son muy fáciles, que aparecen hasta de Wikipedia, ¿no? Sí, para entenderlas. Agradece. Ve un espacio que sea natural, árboles. Y alguien me dice, no, es que yo vivo en una ciudad con cables. Pues pon una playa en tu computadora, ¿no? Y eso te va a ayudar. Es agradecimiento, ejercicio, son cosas que puedes hacer de manera de veras muy sencilla y que te pueden ayudar a estar más contento. Y en la terapia lo uno con la parte de cómo contar historias. Y la verdad es que es mucho más sencillo. No estoy peleada con el psicoanálisis, a mí me encanta, yo tomo el mío. Sin embargo, para un tema de ser autor de tu vida y empezar a hacer este cambio del estado de ánimo, puede funcionar por mucho este triángulo terapéutico, porque en 5 o 10 sesiones estás con más conciencia de lo que comes, de lo que dices, de lo que piensas. Ya después te quieres echar un clavado, es otra historia, ¿no? Pero la alquimia emocional, la narrativa, la bioquímica de las emociones, de una forma para generar conciencia, pueden ser 10 sesiones cada 15 días que te permite tener pues mayor conciencia, ¿no? Es correcto. Y al final es justo, es atar tanto lo que pienso y lo que digo, como con lo que le meto a mi cuerpo, ¿no? Y eso inevitablemente, cuando haces eso con conciencia
y eres coherente con ese propósito trascendente que quieres alcanzar o que quieres lograr, se vuelve un motor más fácil de seguir, porque obviamente estamos hablando de hábitos que no necesariamente son fáciles para todo el mundo y que a veces implican tener mucha autodisciplina. Y en estos momentos de tanta incertidumbre, de repente la gente dice, lo último que quiero es tenerme que forzar a hacer algo porque ya traigo una carga emocional muy grande. Pero si conectas con este propósito mayor, si conectas con esto que verdaderamente te inspira, y entonces la razón lógica se une a la razón emocional y espiritual, fluye mucho más fácil. Y no quiere decir que no vayas a de repente tener que corregir el rumbo, ¿no? Porque todos nos salimos de ruta, Claro. todos tenemos este chango loco adentro que pues de repente nos hace desviarnos o venirnos para abajo, pero se vuelve mucho más fácil. Entonces se me hace padrísimo este tema del triángulo, porque además es un tema más holístico, ¿no? También lo que metes, no solo en lo que piensas, sino también lo que metes a través de la boca, tiene muchísimo que ver en el estado de ánimo. Obvio, si tienes un estado de ánimo negativo, un discurso negativo, por mucho que te alimentes sanamente, no rompes este esquema también, pues difícilmente vas a salir, pero tiene que ser algo integral. Entonces me parece padrísimo cómo estás trabajando con este tema desde las 3 aristas. Y Marichu, nada más, pues para terminar. La primera es, si la gente se llevara de todos estos limones, una semilla para sembrar su propio limonero y poder hacer una muy buena limonada, ¿cuál te gustaría que fuera esa semilla que la gente se llevara el día de hoy de esta charla? Que independientemente que te pueden ir a buscar y encontrar muchas otras, la que hoy dirías con que se lleven esta, yo creo que les va a servir. Conciencia, porque si tienes conciencia de lo que hablas, de qué palabras usas, de qué comes, de qué lees, qué escuchas, qué amistades eliges, qué lecturas eliges, si tienes conciencia de eso, que es como que te estés observando a ti mismo continuamente, tienes el camino, la mitad del camino andado. A mayor conciencia, mayor control de ti misma, no en control de aplastar, ¿no? Sino en control de autor de tu vida. Entonces, yo me llevaría la palabra conciencia resiliente, si pudiera ser una palabra compuesta, ¿no? Porque entre más conciencia también hay más oportunidad de posicionarte donde tú quieres estar. Y eso también es resiliencia, sería conciencia. Hasta que no te haces consciente no puedes transformar lo que está pasando. Si lo niegas o estás inconsciente, ¿no? Y actuando por piloto automático, entonces difícilmente tienes incidencia. Y esto que dices de ser autor de tu propia vida, empieza, creo, sí o sí, por decidir hacerte más consciente. Y eso implica observarte, tener sentido crítico y esta capacidad de estar constantemente cachándote en ese discurso o en esa narrativa que traes. Entonces, padrísimo todo lo que estás haciendo, Marichu, de verdad, te felicito. Estoy muy contenta, me da mucho gusto ver que ahí vas, que vas bien, que vas mejor. Y ahí voy. No me queda la menor duda de que con todo esto que además haces de manera consistente, de manera consciente, de manera proactiva, de manera propositiva y compartes todo el tiempo, eso mismo también te obliga de alguna manera a no salirte del riel. Entonces, pues te felicito muchísimo. Ay. ¿Y dónde te puede encontrar la gente si quieres saber más de ti? Bueno, ya comentaste que estás en Instagram, pero para que dejes todas tus direcciones para que la gente, si quiere ir a ver esos videos, los pueda ver. Ok, en Instagram estoy como Marichu Diamantosa y ahí me pueden mandar mensaje directo. En Facebook, Rocío Gómez Vallarta, que también pueden mandar ahí mensaje directo y ahí les puedo dar el correo, la fecha, la cita, las dudas, si quieren información bibliográfica o conocer un poquito más de estas reflexiones, pues durante todo agosto, ahí están las 31 reflexiones en Marichu Diamantosa. Gracias por la invitación, Sandy, me siento muy honrada y bueno, tarea también, por favor, comuníquense con Sandy para tener su libro. Alquimia emocional es algo que les puede generar conciencia justamente, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marichu, y estamos en contacto y bueno, pues no se pierdan, de verdad, métanse a ver esas reflexiones y me queda clarísimo, no desde el pobre Marichu cómo la pasó mal, sino desde esa vulnerabilidad, cómo conecto con la mía, ¿no? Con mis propios miedos, qué se mueve en mí y esa reflexión, ¿a qué me lleva a mí? Entonces me parece enriquecedorísimo, no puedo esperar para que tengas tu libro. Y bueno, pues aquí estaremos en contacto. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, que nos escuchó o que nos vio en YouTube. Si te parece importante esta información, si te gustó el podcast, por favor, compártelo. En la medida que compartes, tenemos esta posibilidad de hacer un efecto dominó para generar un mundo más consciente,
más feliz, más pleno, y de eso se trata. Y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana a seguir celebrando la vida todos los días. Los quiero mucho. Soy Sandy Mora y esto fue el Club de la Limonada. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.